Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Seguimos en el proceso de clases asincrónicas que venimos trayendo en las últimas semanas. La semana pasada pudimos compartir con el doctor Marcelo Truco algunos tips sobre la cuestión del ordenamiento jurídico, del derecho internacional vinculado al trabajo. Ya vimos con el doctor Elías una clase que fue fantástica y en la que charlamos de un montón de cuestiones vinculadas a la relación de contrato de trabajo, a la relación individual de contrato de trabajo. Vimos los principios del derecho del trabajo, vimos las fuentes del derecho del trabajo, estuvimos con Marina, estuvimos con la doctora Vicky Perkins, pero hoy tenemos dos invitadas especiales. Una que casi no es invitada, porque es profe de la casa, hoy nos acompaña la doctora Franca Forneri, nuestra profesora que está aquí, junto con la doctora Sofía Torregiani, que además de ser abogada, además de ser amiga de la casa, se dedica a trabajar una problemática laboral específica o ha trabajado en temas específicos que hemos charlado un montón de veces y también tienen que ver con la capacitación en género y en sexualidades que hemos hecho hace un par de semanas previo a los exámenes. El derecho laboral, el trabajo de las mujeres, la situación de la mujer dentro del campo del derecho laboral, bueno, como dijimos, siempre buscamos a alguien que sepa más que nosotros, así que ahora la fuimos a buscar a Sofía, que nos va a hacer la gauchada de hacer de profe el día de hoy para que podamos tener también este material y podamos seguir avanzando. Hola, Sofía, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Franquita, ¿cómo anda usted? Muy bien. Bueno, pobre Franca, contenta de traer a mi compañera de carrera, de especialización, de todo. Así que, bueno, Franca siempre la tenemos de ejemplo, a la doctora Franca la ponemos de ejemplo de todas esas. Has trabajado en negro, ha trabajado como monotributista, la hemos electrocutado. Bueno, hoy yo también. Te la ha tocado. Es típico, sí, la precarización laboral de los jóvenes graduados. Así que, bueno, gracias, Sofi. Doctora, haga los honores. Para introducir en el tema, vemos que, bueno, en una relación laboral siempre hablamos con los chicos de que hay una parte débil y hay una parte fuerte. En algunos casos, esta parte débil además es una mujer, entonces esta debilidad se ve incrementada por una cuestión de género. Sí, en realidad yo siempre digo que, que el trabajo hay que verlo como un derecho humano, que es inherente a la dignidad humana y que ha sido una herramienta por ahí a lo largo de la historia para las mujeres para conquistar la libertad económica, que no es poco. Igualmente falta a la fecha y a medida que se han incorporado al mercado laboral, sufrieron discriminaciones y obviamente violencia. Se ha visto replicada, al igual que lo que pasaba dentro de los hogares, empezó a pasar también en el ambiente laboral. ¿Y a qué desafíos se encuentran las mujeres cuando entran en un mercado laboral? Bueno, eso es un poco lo que ya todos sabemos. O sea, primero los salarios son más bajos, muchas veces se enfrentan a discriminaciones. Ya en la entrevista de trabajo muchas veces las preguntas suelen ser incómodas. Puedo decir algo que me ha pasado a mí. Teniendo 26 años, me han preguntado si yo quería ser madre, si estaba en pareja, o sea, sobre mi voluntad reproductiva. Y eso era condicionante a la hora de contratar a una persona. Entonces se enfrentan a eso. Yo siempre digo que el sistema patriarcal se reproduce en todas las esferas de la vida y bueno, el ambiente laboral no es la excepción. Y bueno, vos hablabas de violencia. ¿En qué consiste la violencia en el mundo laboral? Bueno, violencia, podemos hablar de acoso laboral o moving, de to move en inglés, de acosar, que generalmente esto se trata del hostigamiento que tiene como finalidad que esa persona deje el trabajo, o sea, que se vaya, que corte el vínculo laboral, la relación laboral. ¿Y existe alguna protección especial en Argentina para las mujeres en relación a esta cuestión de violencia? En principio, la ley de contrato de trabajo no trata el tema del moving, el famoso moving en Argentina. Sí tenemos la ley de protección integral a la mujer, que en el artículo 6, cuando habla de las diferentes violencias hacia la mujer, vamos a decir que toca el tema de la violencia laboral y dice que es cuando se la discrimina. O sea, cuando se la discrimina y se impide el acceso o que ascienda en un puesto laboral, o también cuando se le exigen esto que veníamos diciendo, ¿no? de a lo mejor ciertos requisitos de estado civil, su voluntad reproductiva, si quiere ser madre, si no quiere ser madre, cuando se les hacen hacer test de embarazo en los preocupacionales, que suele pasar. O sea, es terrible, pero eso es un tipo de violencia. O también por ahí cuando se violenta el derecho de igual remuneración por igual tarea. Pero lo que es la ley de contrato de trabajo, que es como la ley madre en el derecho laboral, no tiene una regulación específica.
Sí, por ahí podemos encuadrar lo que es la violencia en una injuria grave, que no sé si lo habrán dado en clase, pero el 242, un poquito... Me va a tocar esta semana, justo. Ah, bueno. Vamos a hacer un resumen, pero el empleador y los trabajadores tienen derechos y deberes, y cuando se incumplen estas obligaciones en principio, este incumplimiento puede constituir una injuria grave que tiene tal magnitud del incumplimiento que impide la prosecución. Entonces se puede, del vínculo laboral, se puede denunciar el contrato y, bueno, y finalizar ese contrato. Entonces eso sería a lo mejor lo que podemos encontrar dentro del derecho argentino, digamos la fuente interna del derecho argentino, como lo máximo, como que lo podemos encuadrar ahí, en la Ley de Protección Integral a la Mujer y el 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Obviamente que también los principios del derecho laboral, de no discriminar y demás cuestiones, pero no hay una regulación específica en la Ley de Contrato de Trabajo que hable de violencia o acoso en el mundo laboral. No. ¿Y a nivel internacional está regulado por algún organismo? A partir del 2019, la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo especializado que forma parte de Naciones Unidas, tenemos el convenio 190. Hasta el 2019 no había una regulación específica, solamente lo que teníamos eran convenios que trataban lo relativo a los riesgos del trabajo, a las enfermedades que se podía producir la violencia y la seguridad en el ambiente de trabajo. Pero bueno, finalmente en el 2019 se aprueba el convenio 190, que es sobre violencia y acoso laboral específicamente, que es súper novedoso este convenio porque para mí lo más importante es que habla de prácticas inaceptables cuando habla de violencia. Y eso tiene una entidad que para mí es fundamental, o sea, prácticas que son inaceptables, que son discriminatorias. Pero bueno, más allá de eso también lo importante de este convenio es que define lo que es la violencia de género y el acoso por el género. Y no solamente habla de las mujeres, sino dice toda la violencia que se perpetre por el género o por la identidad también que tenga la persona, lo cual amplía un poco esta concepción que en un principio era solamente las mujeres y se amplía a todos los grupos que son discriminados, a las disidencias en general. Y te pregunto, ¿qué países ratificaron este convenio? Ese es un tema, porque yo hice un seminario que hablaba de esto con una abogada, una doctora Franconi, Andrea Franconi, que ella formó parte de cuando se aprobó el convenio y decía, cuando se aprobó el convenio todo el mundo aplaudía, o sea, era como, sí, 3 países ratificaron, Argentina, Uruguay y Fiji. O sea, nada, no es nada. Hoy en día, 3 países. ¿Y qué implica la ratificación para nuestro país? Bueno, Argentina lo ratificó en febrero de este año y eso implica que tiene un año, que ahora ya no le queda tanto, sería adecuar toda su legislación en torno a los principios que establece este convenio. Y a su vez tiene que enviar informes anuales sobre el desempeño del país en la materia, básicamente. O sea que tiene un laburo, vamos a decir, por delante y que lo primero que va a tener que hacer va a tener que empezar a adecuar la legislación porque no estamos a la altura. Actualmente no estamos a la altura, me parece. ¿Notás un avance de nuestra legislación a partir del crecimiento del movimiento feminista, de los feminismos, del reconocimiento de otro tipo de violencia, de las diversidades? ¿Notás eso que efectivamente la gente lo ha incorporado como derecho o son solo cambios legislativos que quedan un poco lejos? Yo creo que sí, pero que falta un cambio cultural. Es decir, como decís vos, falta que nos apropiemos un poco de esos derechos. Y también los abogados nos encontramos con el desafío de todos los días de enfrentarnos a un poder judicial que es sumamente patriarcal y que es sumamente discriminatorio y que violenta los derechos de las mujeres. No solamente en lo que es derecho laboral, que bueno, es lo que nos compete, sino en todos los fueros. Entonces es muy difícil. Y ahí me parece que es donde más falta. O sea, la reforma feminista, judicial feminista, me parece que es lo principal para realmente poder efectivizar esos derechos. Porque si nosotros tenemos un montón de leyes donde los derechos son hermosos y son declaraciones fantásticas, pero no las podemos hacer valer a través de un poder judicial, y
hay algo que falta. Entonces ese me parece que es el verdadero problema. Pero sí que hubo un avance, no, ni hablar. O sea, las primeras leyes laborales que protegían a la mujer, el régimen de trabajo de mujeres, que lo seguimos sosteniendo, yo no puedo creer que tengamos, o sea, el mismo régimen hoy en día, que la mujer no pueda realizar tareas penosas. ¿Qué es eso? ¿Qué son las tareas penosas, insalubres? ¿De qué estamos, el trabajo nocturno? ¿De qué estamos hablando? Porque en realidad también ese es otro tema. Las primeras leyes a nivel mundial del trabajo nocturno no era porque somos buenos, protegemos a la mujer, era porque en la fábrica esas mujeres sufrían violencia, sufrían acoso, violencia sexual, de todo tipo. Y era un régimen totalmente pensado en la mujer como madre, como base de familia, como sostén de esa familia, no económico, por supuesto. Entonces, y eso sigue vigente hoy en Argentina. La licencia por maternidad. Sí. Tenemos una licencia por maternidad que da vergüenza. Sí, y aparte, el capítulo lo dice, es protección de la mujer. O sea, Protección es un capítulo aparte de la ley de contrato de trabajo y los niños. O sea, y los menores, sí, exactamente. Entonces, esas cosas son las que yo digo, sí, bueno, tenemos una ley, la ley del aborto, que es un derecho reproductivo fundamental y demás, pero en la ley laboral, que, o sea, que es parte fundamental de cualquier sujeto, de cualquier individuo, que es un derecho humano también, seguimos teniendo una legislación totalmente antigua. Es antigua. Bueno, eso que dice Sofía es muy importante porque en realidad llueven iniciativas legislativas para romper el famoso techo de cristal, que es esta situación en la cual la mujer nunca accede a mandos, nunca pasa a los mandos medios, nunca llegan a hacer las directivas de las empresas, de las organizaciones, de los sindicatos. O sea, siempre está ese techo que las condiciona, pero la norma de fondo, digamos, todavía no cambió y es muy llamativo cuando uno todavía lee la ley de contrato de trabajo, te parece re viejo. Pero también está bueno, porque cuando vos lo estudiaste, ¿no? Te parecía algo bueno. Sí. Y ahora que lo ves, es como que con todas las cosas que se vayan avanzando nos vamos a quedar cortos si no hacemos una reforma de fondo de la ley de contrato de integral. trabajo. De hecho, bueno, ahora, yo justo ayer estaba hablando con Fran que decía, cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de violencia hacia la mujer. Obviamente que un hombre también puede sufrir violencia en el mundo del trabajo y parece una obviedad, pero lo aclaramos. Pero lo que pasa es que generalmente la mujer, por la naturaleza de sus tareas o de los trabajos a los cuales puede acceder, termina siendo un sujeto mucho más susceptible de sufrir eso. Igual que las disidencias, los grupos LGTBIQ+, los grupos migratorios, racializados, o sea, son grupos que históricamente han sido excluidos y bueno, y en el ámbito laboral no es una excepción, siguen pasando estas cosas. Ahora, el cupo laboral trans. ¿Qué está pasando con el cupo laboral trans? Yo digo, no. Va a costar. Va a costar y a su vez no hay un acompañamiento del Estado a la hora también de decir, bueno, estas personas hay que acostumbrarlas también. Yo estuve en una capacitación hace muy poco con una dirigente del movimiento travesti y decía, no solamente es importante la ley, sino también acompañar a este grupo porque, dice, muchas de las compañeras travestis no saben lo que es levantarse a la mañana y tener que ir a marcar una tarjeta todos los días. Y eso también lo tenés que acompañar. Entonces, es mucho, y solamente en el ámbito público, porque el ámbito privado no va a aceptar eso. Tan fácilmente. Entonces, bueno, son muchas las cosas que hay que cambiar y para mí este convenio es fundamental y me encantaría que Argentina realmente lo implemente porque trata todo el tiempo de acciones positivas, o sea, no habla no tiene un espíritu, vamos a decir, punitivista, sino más bien lo que busca es decir, bueno, tenemos estas situaciones, existen, las nombramos, las reconocemos, o sea, la famosa frase, toqué el micrófono, lo que no se nombra no existe. Bueno, acá lo estamos diciendo. Y se trata de buscar soluciones, o sea, acciones positivas para evitarlas. Entonces, eso también es fundamental. Y también se dice el empresario, las cámaras empresariales, los sindicatos, bueno, ellos también tienen responsabilidad. Entonces, eso está bueno. Hay ciertos convenios colectivos de trabajo que ya en Argentina tienen algunas cuestiones para estos casos. Pero como decía antes, la normativa principal, la ley de contrato de trabajo, no dice nada. Sí, hablábamos el otro día de un convenio colectivo que tiene una particularidad, que es el de Luz y Fuerza acá en la provincia de Santa Fe, que establece una promoción para que las mujeres puedan hacer tareas técnicas. Cosa que siempre estaban reservadas tareas de administración para que no haya discriminación, porque en realidad la tarea técnica tiene otra remuneración, ¿no? Entonces, claro, además de la situación
Una situación que en algún momento histórico se vendía como protectoria, en realidad hoy termina siendo una discriminación en los hechos. Ni hablar la docencia, ¿no? Tenemos hay que discutir si los salarios docentes son bajos porque la docencia no importa, porque la mayoría de las docentes son mujeres. Tal cual. Es otra situación Sí, deprimida. Sofi, y digo, va una trabajadora a verte, digo, ¿cuáles son con qué es lo primero que se despacha? Y mira, a mí me ha tocado casos de hostigamiento, mujeres generalmente, también pertenecientes al grupo LGTBIQ+, para no dejar a nadie afuera. Y por lo general, lo primero que te dicen es, yo no doy más. Así es, yo no doy más. Yo no puedo seguir, yo me quiero ir, no me importa nada, no me importa la indemnización, yo me quiero ir. Esa es la palabra. Hay veces que directamente no te queda otra que solicitar una licencia psiquiátrica, esa es la realidad, porque la persona no puede ir más. Y hay veces que, bueno, hoy en día lo que se está viendo un poco son las medidas cautelares en fuero laboral a los fines de que cese el acoso. Pasa que es como la ley de trabajo en negro, ¿viste? Una persona que está trabajando no se va a animar al empleador a meterle una medida cautelar para que cese eso, porque va a empeorar la situación. O sea, la persona que ejerce violencia ante una notificación judicial, ante una sentencia, lo que fuera, y se va a enojar más y le va a hacer la vida imposible. Entonces, eso también es otro tema, ¿no? Desde dónde se acompaña y cómo se acompaña. Sí, en cabeza de quién ponemos, si vamos a defender Claro. a la parte más débil, ¿por qué obligamos a la parte más débil a que actúe sobre la más poderosa, ¿no? Claro, porque eventualmente lo único que puede hacer, si no, es denunciar el contrato, como decíamos antes, la injuria laboral, ir por ese lado, finalizar el contrato, y bueno, y solicitar luego una reparación. Puede ser en sede civil, si quiere una reparación integral, daño moral y demás cuestiones, y si no, bueno, en sede laboral, los rubros por despido y... Hay una cosa muy interesante que dice Sofi, que tiene que ver con también una práctica que es muy reiterada en el ámbito laboral, que es esta situación del quebrar a la otra persona, ¿no? Sí. O sea, que la primera frase sea yo no quiero saber más nada, no quiero saber más nada con mi trabajo, pero no saber más nada con mi trabajo no es no me gusta trabajar de lo que hago, sino es quebrar las relaciones personales que vos tenés adentro, los compañeros y las compañeras que tenés adentro, es quebrar la voluntad de la persona, al punto que uno renunciar. Que no le importan ya Claro, sus derechos, es me renunciar, quiero ir. o sea, Sí. no me importa más nada, quiero dejar de sufrir, dejar de pasarla mal en esta situación que, digo, seguramente en el caso de las mujeres es mucho más agresivo y es mucho más violento porque también implica otras cosas. O sea, vos fíjate que cuando echan un varón no le dicen pensá en tus hijos. Cuando echan un varón le dicen pensá en tu mujer. Y a la mujer le dicen pensá en tus hijos, nunca le dicen pensá en tu marido. Sí. O sea, es otra forma de dominación, digamos, vertical, digamos, si se quiere, y que de alguna manera en el sistema legislativo argentino está validada. Porque bien dice Sofi, lo hablábamos el otro día, ¿no? El derecho laboral es un derecho que se construye en la calle, ¿no? Todas estas modificaciones son movilización del movimiento feminista, movilizaciones de los gremios o de las mujeres de los gremios. Ahora se está discutiendo, por llamarlo de alguna manera, el cupo del 30%, que ya hace 20 años que está en el país, no sé cuándo, que en la CGT haya un 30% de secretaría ocupada por mujeres, digamos. Hay un delay, digamos, entre algunas situaciones, pero también es cierto que las situaciones de sensibilización respecto de la violencia de género ha visibilizado otras violencias, ¿no? O sea, ya la violencia no está asociada a me pegó. Tal cual. Sí, de hecho, cuando vos fijate lo que decíamos antes, la ley de protección integral a la mujer, no solamente, o sea, no menciona violencia física, habla de discriminación, o sea, es amplio. Y después el convenio también habla de estas prácticas inaceptables y cuando habla de violencia desde física, psicológica, económica, porque muchas veces en el ambiente laboral la violencia termina siendo económica, porque los aprietan por el lado del salario o de las bonificaciones. O sea, imagínate una persona que trabaja en negro también. Porque también, o sea, esto pasa en la economía formal, informal, en todo. Entonces, la violencia está bien que hoy ya no se entienda la violencia como un golpe, sino también como todo esto, la violencia psicológica causa... Hemos tenido algunos avances que
permiten, por ejemplo, que nosotros usemos como una injuria grave, digamos, esto que mencionaba recién Sofi, pero también es una construcción. O sea, no hay presunciones, digamos, el derecho laboral, lo vimos nosotros en algún momento, tiene una serie de presunciones. O sea, no hay presunciones de violencia, digamos, no hay presunciones sobre hechos de violencia que claramente lo implican. Una reducción salarial injustificada a causa de una protesta, digamos, es un hecho de violencia. Sí, es por un hecho supuesto. de violencia económica, pero de acá a la China. Sí, O sea, sí, sí. no darte horas extras porque protestaste, quitarte las horas de comedor, no reconocerte del transporte, sacarte beneficios sociales, que son beneficios que el empleador da sin estar obligado. Sin duda son situaciones de violencia que uno las visibiliza, digamos, y eso como una lucha de un sector, como en el caso de las compañeras y los compañeros que militan en el campo del feminismo, Sí. ha terminado reflejándose o expandiéndose a otro montón de ámbitos, ¿no? En este caso estamos hablando del ámbito laboral, que te permite reconocer un montón de cosas que en el ámbito de trabajo estaban legitimadas. Claro. Estaba legitimado que una cajera de supermercado cobre menos que un cajero. Sí, sí, sí. Es más, me acordaba recién cuando le sacan las horas extras, que no son obligatorias, pero esa persona cuenta con las horas extras, entonces también. Pero vos llegás a denunciar el contrato por eso y probablemente un juez te diga no. En algún momento también, hasta recuerdo, ahora que a ver si encontramos algún fallo, ¿no? Pero respecto a la vestimenta laboral, digamos, para la mujer había que aceptar que... Existen códigos todavía, yo lo vi hace muy poco. De vestimenta, ¿no? Que Sí. tuvieran la pollera cortita, determinada... Maquillaje. No que use la ropa de trabajo, que es un derecho del trabajador y la trabajadora. O sea, que el empleador te dé la ropa de trabajo es un derecho, porque vos no usas tu ropa. Sí, hay en que ir a beneficio trabajar del en otro. zapatos altos, con la Sí. incomodidad de estar 9 horas con zapatos altos, pero bueno, la mujer usa zapatos altos. Y el tamaño de la pollera, digamos, de la falda, ¿no? O Yo sea, hace poco leí uno de una clienta, que por suerte finalizamos ya el vínculo laboral, de una empresa muy conocida de salud, no voy a dar nombres, en el cual había como un dress code. reglamento interno en el cual a las trabajadoras, mujeres, las obligaban a estar maquilladas. Y te establecían cómo tenían que estar maquilladas. Y no te estoy, o sea, estoy hablando en serio. Y mi clienta sufre de alergia y no se puede poner rímel y la retaban. Era con rímel. Además, dentro de las especificaciones, el rímel era... Rímel, delineador. No, era terrible. Yo lo leí y dije, ¿pero esto de dónde salió? Te lo juro, el es hecho de terrible. y el hecho de la cosificación de la mujer para la admisión en el trabajo también era una característica muy común hasta no hace muchos años, digamos, que en el aviso clasificado Sí, pidieran sí. determinadas características. Buena presencia. Buena presencia. Excluyente. Excluyente, ¿no? Para las tareas de administración, las tareas de atención al público. Sí, la carita. Sí, la cara de modelo, la cara carita. que vende. La cara que vende, exactamente. La cara que vende el trabajo. Sofi, ¿qué es lo que más te gusta de todo este camino que estás recorriendo? Digo, sos recontra joven todavía, pero Gracias. evidentemente estás comprometida con la causa. ¿Cómo empezaste? A ver, ¿por qué dijiste? Che, dentro de lo laboral, que entendemos que lo haces porque te interesan las causas de los trabajadores, de las trabajadoras, eso viene de antes. Pero cuando enfocaste en esto... Mira, yo te digo cómo entré al derecho laboral porque creo que tiene mucho contenido social. Creo que es una de las ramas con más contenido social y que es una causa muy justa. Y a medida que me fui interesando en el feminismo, en mi propia militancia dentro del feminismo, me encontré con un montón de compañeras, abogadas, feministas, y todas nos dedicábamos a algo diferente. Algunas hacían penal, otras hacían familia, otras hacían civil y comercial, y así. Y todas nos empezamos a dar cuenta que en todas las ramas era necesario introducir perspectiva de género. Pero realmente, o sea, parece que a lo mejor el derecho laboral es como un derecho patrimonial, viste, que vos pedís plata. Pero no, o sea, pasan estas cosas. O sea, lo mismo que pasa adentro de tu casa te puede llegar a pasar en tu lugar de trabajo. Porque la sociedad, o sea, patriarcal, machista, que ya conocemos, bueno, esos mismos tipos que andan por la calle, bueno, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu jefe. Y eso, cuando te das cuenta de eso, y cuando además empezás a litigar y te empezás a encontrar con tantas trabas, bueno, ahí querés cambiar un poco la realidad. Y creo que el derecho es una herramienta transformadora de la realidad, así que, bueno, ahí uní mis dos pasiones y apareció esto. ¿Qué fue lo más gratificante que te pasó en estos años?
Y mira, creo que haber conocido tantas compañeras, abogadas, feministas comprometidas. Cuando me encontré con eso, yo dije, la abogacía dejó de ser una profesión tan elitista y tan, perdón por la palabra, tan careta, porque se está transformando. O sea, la juventud y las mujeres estamos ocupando esos lugares. Entonces eso va a hacer que la profesión cambie. Y está cambiando ya. Entonces eso para mí fue una de las cosas más gratificantes. Y después, en lo más personal, por ahí cuando viene un cliente o una clienta que perdió el laburo y que con toda la angustia que eso conlleva o que sufrió una de estas situaciones y te dicen gracias. Y eso para mí es lo mejor. ¿Y en la relación con el Poder Judicial, sentiste que cambió algo en estos años? La verdad. Sí, estamos para enseñar la verdad, ¿no? No queremos mentirle a nuestras chicas y a nuestros chicos, que sepan la verdad. Mira, cuando salió la ley Micaela, yo hice una capacitación y me mostraron en qué consistía la capacitación del Poder Judicial. Y yo ahí entiendo mucho, porque la realidad es que nadie se esfuerza. Y los funcionarios que tenemos, lamentablemente, tampoco les importa formarse. No todos, hay de todo. Sí siento que hay un pequeño cambio y hay nuevas generaciones dentro del Poder Judicial, pero lo veo más en el ámbito penal. Lo poco que he visto, lo he visto en el ámbito penal. Fiscales, mujeres generalmente, que tienen un poquito más de cabeza. Pero también veo mucha violencia desde el sistema judicial. Mucha violencia con las mujeres, demasiada de hecho. Hace poco me pasó en un caso de familia y que la maltrataron a mi clienta diciéndole que la violencia que ella había denunciado no estaba aprobada. La violencia dentro de las cuatro paredes, ¿cómo le vas a probar? Entonces, y era una mujer la que le dijo eso. Entonces, no sé si cambió. Sé que va a cambiar, porque hay mucha gente que está dispuesta a que cambie. Y que estamos haciendo un montón de cosas para que cambie. Pero de acá que eso pase, creo que hay un largo camino. Y por lo menos hasta que no sé, hasta que se renueve un poco, vamos a decir. El lugar de la mujer en el Poder Judicial. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la provincia, si yo mal no recuerdo, creo que tiene una jueza, la doctora Gastaldis, ¿no? Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una sola jueza, que es la doctora Elena Hayton de Nolasco. A ver, vos que trabajás en el Poder Judicial, ustedes litigan, digamos, ¿no? Yo no trabajo en el Poder Judicial, entonces no trabajo con el Poder Judicial, entonces me siento más alejado del mundo. Pero, ¿cómo lo ven ustedes en el día a día de tribunales cuando van al foro laboral, al foro civil? Que las mujeres por lo general son secretarias, ¿viste? Y si son juezas de familia. Como que hay determinado, pareciera que hay como un ámbito para las mujeres dentro del Poder Judicial. Fíjate que en penal la mayoría son jueces hombres. Me pareciera eso, que hay ramas que son más femeninas que otras, ¿viste? En familia la mayoría son mujeres. Sí, de hecho, hace poco hubo un concurso para jueces laborales y quedó una chica muy joven. Y por atrás se comentaba qué habrá hecho y que nadie puede reconocer que una mujer joven pueda acceder a un cargo así por sus capacidades. Sí, la metieron por la ventana, dijeron. Entre otras cosas. Entre otras. ¿Después de cuántos años de ley Micaela llevamos? 3, ¿no? 3 o 4 sí, pero no. Es lo que yo te decía, más allá de las leyes y de los principios que tengamos establecidos y demás, si realmente no tenemos políticas que provoquen un cambio cultural, un cambio de paradigma, y esto va a seguir así. O sea, lamentablemente es así. No se concientiza a la gente. Podemos hablar desde la escuela. O sea, en la escuela, ¿cuántos colegios han estado en contra de la ESI, por ejemplo? Y de los nuestros, la mayoría. Varios. Bueno, vos sabés más que yo de eso. Los grupos a favor de la familia y en contra de la ESI. Y bueno, entonces si seguimos teniendo estos grupos tan reaccionarios, como decíamos antes, lo vemos en todo, lo vemos en la sociedad misma, en las instituciones, en la abogacía, en el ámbito laboral. Bueno, eso atrasa.
Mucho. Mucho. Y en el Poder Judicial pasa lo mismo. Sofi, ¿qué políticas activas desde el derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Que serían, me imagino, reformas legislativas, se te ocurre que habría que impulsar para llevar el plano de igualdad, digamos, o de equiparación de géneros a un nivel más equitativo, digamos? Mira, primero para mí, porque antes estábamos hablando, viste el tema de la licencia por paternidad. Hoy en día son 48 horas. O sea, vos tenés un hijo, 48 horas, volvés a trabajar. Padre. ¿Qué implica eso para una mujer? Quedarse sola con un recién nacido. Más allá, obviamente, de que hay una cuestión biológica que la mujer se tiene que recuperar y demás. Pero eso es una total desigualdad. O sea, y también por el propio padre, que entiendo que más de uno se debe querer quedar con su hijo. Más de uno también se debe querer ir, pero bueno, eso para empezar. Y después, por otro lado, algo que la otra vez estábamos viendo en el posgrado, esta cuestión, ¿no? de las nuevas identidades. En el derecho laboral no las tenemos receptadas. De hecho, hablamos de licencia por maternidad y se habla de la mujer. Y hoy en día sabemos que las personas gestantes no son solamente mujeres, y eso no está reflejado. Al igual que la protección de la mujer y que decíamos y niños y qué sé yo. Bueno, ¿qué entendemos también ahora, no? Porque hablamos de mujer. ¿Y? Porque no tenemos solamente... Se aplica, se extiende. Lo que quiero decir es, se sigue replicando en todo el derecho, ¿no? Pero en el derecho laboral, la lógica binaria, hombre-mujer. Y se acabó. Hijos. Y también, ojo, porque tenemos la licencia por matrimonio y todo lo que regula. También, el matrimonio hombre-mujer. ¿Qué pasa cuando hay un matrimonio homosexual? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y tenemos la ley de matrimonio igualitario hace ¿cuántos años? 10 cumplieron, ¿no? Bueno, 10, entonces 2011. tenemos una ley, o sea, tenemos contradicción dentro de la misma legislación todo el tiempo. Y también cómo promocionar, ¿no? Cómo dar estímulos para que mujeres lleguen a lugares de mando dentro del sector público seguro. Sí. Pero digo, en Argentina de última hemos tenido presidentas, o sea, no hasta no hace mucho. Sí. Pero en el sector privado es muy difícil encontrar. Sí, pero como le pegaron también a la presidenta por ser mujer. Entonces, la realidad digo, para no discriminar, a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires también le pasaba lo mismo. Sí. Bueno, a Mónica Feiner Rosario, o sea, siempre ha sido así. La realidad es que... En el sector privado cuesta más, porque el sector privado es muy más... difícil porque la realidad es que mujeres capacitadas hay. Hay muchísimas, hay mujeres muy inteligentes y que están súper calificadas, pero ya ser mujer vos tenés un pie más atrás, está un escalón más abajo que un hombre. Por el solo hecho de ser mujer, por todo esto, porque la mujer puede quedar embarazada, porque te tienen que dar una licencia de 90 días, más el periodo de excedencia, más toda la protección de la maternidad y demás. El periodo de excedencia en realidad es un derecho, pero no tanto porque es el sueldo. No te pagan, claro. Exactamente, sí. O sea, está pensado para una mujer que tenga otro ingreso, que generalmente está pensado en el ingreso del marido. En el hombre, exactamente. O de la pareja, en este caso, pero sí, tradicionalmente en el del marido. Y, Sofi, y respecto del tema, porque hay una cosa que tocaste ahí que es buena que la repasemos. En el tema de licencias, el tema de licencia por paternidad, mucha gente no sabe que es un reclamo de los movimientos feministas. Suponen que es un reclamo machista para equiparar, decir, bueno, ya que ahora ya que joden tanto como que somos todos iguales, seamos iguales para la jubilación, para la edad de la jubilación y para la licencia por maternidad o paternidad. Y en realidad... Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad, uno de los elementos que distinguía el contrato de trabajo agrario, no sé si vos te acordás, es que le permite al padre tener una licencia un poquito más larga. Y era como una ley súper novedosa, la ley de contrato de trabajo agrario, en ese sentido. Pero es más beneficiosa, digamos, la ley de contrato de trabajo agrario que la ley de contrato de trabajo. Porque supone la posibilidad de que el padre se haga cargo de la paternidad, digamos, ¿no? O sea, que es todo un debate. Que asuma su rol, básicamente. Es todo un debate de fondo. Sí.
No, lo que iba a decir es que yo de todos modos no vi nunca una marcha de un grupo de hombres solicitando la licencia por paternidad. Hasta ahora no vi nada yo. Es que es muy difícil es muy difícil instalar este tipo de discusiones, porque ahí tenemos un proceso grave que tiene que ver con una cuestión cultural claramente, pero digo, yo de por sí soy de los que descreen de ese tema del macho desconstruido. Ninguno se graduó. O sea, hay mucho más caretaje, digamos. Aliade. Claro, pero es mucho caretaje en realidad, Sí. porque digo, yo trato de incorporar algunas conductas. De hecho, evidentemente hace 15 años no me comportaba como me comporto ahora con una mujer. Tal cual. Y no me da vergüenza decirlo. Me da vergüenza decir, mira, en todo este tiempo aprendí algo. Tengo hijas, tengo esposa y seguramente mi hijo va a ser mejor que yo. Espero que mi hijo sea mejor que yo. Ahora que algunos ya se graduaron de desconstruidos, es una gran mentira, digamos, o sea, porque el micromachismo existe en todos lados. Sí, es una cosa. Por eso no es extraño que nadie plantee la licencia por paternidad como un derecho, porque también hay mandatos. O sea, el hombre tiene, en el mandato que a mí me pusieron, el hombre tiene que ir a proveer el alimento. No sé qué te va a quedar en tu casa con tu hijo, anda y a la calle. Bueno, hay el libro Teoría King Kong, que es conocidísimo. Hay una parte al final que dice, ¿para cuándo la liberación masculina? Porque en realidad si vos, a ver, lo voy a parafrasear porque no me lo acuerdo literal, pero en un momento dice algo como, el lugar del el hombre no se cuestiona también su lugar porque tampoco está tan bueno, o sea, se lo pone en el lugar de macho proveedor y tiene que ser fuerte y no tiene que llorar y un montón de cosas. Y entonces la autora termina diciendo, y bueno, ¿y para cuándo la liberación masculina también? Porque hablamos todo el tiempo de la liberación femenina y de la conquista de los derechos, que lógicamente porque históricamente ha sido un grupo totalmente segregado y demás. Pero también, ya que estamos cuestionando todo, bueno, ¿no cuestionamos también un poco el lugar del hombre histórico ya desde el pater de familia? O sea, me remonto. ¿Y para cuándo eso? Porque después en las movilizaciones, en las conquistas de derechos y demás cuestiones, la mayoría son grupos feministas de estas cosas que venimos hablando, ¿no? Y muchas veces también en las cuestiones de derecho laboral. Lo que decías vos, mujeres sindicalistas, gremialistas, también están ahí poniendo el cuerpo. Hay como una cosa de lucha. Hay una tensión, hay una tensión permanente, ¿eh? Pero bueno, en buena hora, yo recuerdo cuando yo entré al sindicato, era muy joven, la discusión era de la famosa del cupo femenino del 30%, digamos, ¿no? Sí. Y era raro, porque por ejemplo mi sindicato era un sindicato predominantemente femenino, pero por paliza. Y era toda una discusión. Y ahora está incorporado, digamos, que eso llegaba a la CGT parece poco, pero es un montón. Ahora también es cierto que en términos reales y del avance de derechos que hay, es poco. Sí. O sea, eso es un proceso en el cual es bastante poco lo avanzado. Ahora, respecto de eso, por ejemplo, en los lugares de trabajo, Sí. hay una cuestión que se da y que nosotros de hecho la vemos cotidianamente. Hay mucha representación. Cuando hay que elegir a alguien, se elige un hombre para representar. El delegado personal es mayoritariamente varón, aun cuando los lugares sean mayormente integrados por mujeres, por compañeras. ¿Qué te parece que sea ese fenómeno? Y es parte de lo mismo, en realidad, es la misma lógica. Fíjate, todos los puestos de poder, por lo general, son ocupados por hombres. Yo siempre digo, las fotos, viste, que aparecen del presidente con su nuevo gabinete ahora, por ejemplo, o de la CGT y demás, son todos hombres. Entonces, el tema es que no es que las mujeres no quieren ocupar esos lugares, no las dejan ocupar esos lugares. Uno intenta. Yo siempre digo, los lugares hay que tratar de ocuparlos porque si no los va a ocupar otra persona y muchas veces hombres. Pero la realidad es que te la hacen más difícil. El camino es más difícil. El gabinete que eligieron son todos hombres, entonces, ¿por qué? Y porque es cultural. La respuesta es esa, es cultural. Seguimos teniendo una sociedad machista, patriarcal, en la cual el hombre sigue ocupando puestos de poder. ¿Por qué? Y porque estamos acostumbrados así. Y porque es el chip que nos pusieron desde chiquititos a todos, a todes. En realidad, es eso. Y la realidad es que necesitamos un cambio cultural, un cambio de paradigma y también un compromiso social. O sea, si el compromiso no es colectivo, la transformación no va a pasar nunca. Y hay mucha gente también que está muy cómoda con esta lógica y con esta estructura. Entonces, ahí es el problema.
Por eso es tan peligroso el avance de ciertos grupos, ¿no? Que lo vemos todos los días. Entonces... Hay una tensión siempre antiderechos, ¿no? Nosotros el otro día lo hablábamos justamente con Jorge y con Marina, que fue la primera clase que tuvimos. Hay una tensión permanente, o sea, ningún derecho está ganado para siempre, ¿no? No. O sea, nosotros hablábamos por ahí con nuestras compañeras de trabajo cuando yo trabajaba en el estudio en relación de dependencia, éramos todas mujeres. No se contrataban hombres en ese estudio. Y nuestra opinión era, acá, si hubiera un hombre, todo esto que nosotras sufrimos no pasa. Claro. Porque a un hombre no se le animan a hacerle eso, y a una mujer sí. Entonces, tal vez, si la mujer ocupara este puesto, este lugar de representación, no la dejarían representarlo. Entonces, por eso las mismas mujeres dicen, no, que vaya un hombre para poder representarme, porque a mí me están coartando los derechos, si los quiero exigir yo. Entonces, yo por ahí veo eso. Sí, y es una cuestión de transformación. Y hasta las mujeres nos ponemos en machistas porque decimos, a él no se lo van a hacer y yo cuando lo voy a plantear no me van a escuchar, pero a él sí lo van a escuchar. Porque es hombre. Porque es hombre. Sí. Es una transformación cultural seguro que va a llevar mucho tiempo más, pero digo, hay cosas también que uno va, hay indicadores o marcadores que uno va notando que de alguna forma representan un cambio cultural. Ya que sea culposo que el presidente se sienta culposo de haber designado todos varones en el gabinete, es una cosa que en este país no hubiera pasado, o sea, de la década del 90 seguro. O sea, sí. Pero sigue habiendo esta situación de que, bueno, me siento culposo, pero lo hago igual. O sea, tengo culpa, perdón, hablaré con la ministra de Mujeres, pero dale que va. De poder justificar, o sea, sigue existiendo, o sea, le siguen encontrando la vuelta para justificar un montón de cosas. Yo creo que va a llegar un punto en el cual no va a pasar más eso. Confío mucho en la generación, en la nueva generación, en los niños, porque yo veo que ya tienen otra cabeza, que ya lo que a lo mejor nos planteamos nosotras hace 20 años atrás, hoy ya no. Los chicos tienen un montón de cosas naturalizadas, desde la identidad, desde el amor, cosas que son básicas y que nosotros y nosotras nos lo planteamos como algo raro, vamos a decir, y que te lo preguntas 1.000.000 de veces. Bueno, los niños lo tienen naturalizado, el hecho de... Sí, las parejas las parejas, exactamente, y no lo ven como algo raro y no discriminan. Ahora, si un niño discrimina, bueno, mira a los padres, porque los niños son alcancías vacías. Yo recuerdo cuando yo era chico era bastante extraño y nos llamaba la atención los hijos o hijas de familias divorciadas, digamos. Era como todo un tema. En mi primaria, principio de la secundaria, era toda una... Uno aclaraba, che, mirá, no, mi papá son divorciados, ¿viste? Y era toda una situación de tensión. Hoy, por ejemplo, no hay... Es recontra normal. O sea, es lo más común, de hecho. Sí, ¿no? O sea. No, y respecto a algunas cosas que no hace mucho tiempo, hace 5, 6, 7, 10 años que está el matrimonio igualitario, hoy los chicos lo tienen recontra asumido. Sí me preocupa, digamos, en ese tema, volviendo al tema del derecho, digamos, que siempre hay reacciones conservadoras, ¿no? Nosotros vemos, aunque parezca mentira, el otro día en Estados Unidos hubo marchas en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos, ¿no? Entonces vuelven para atrás. Y eran jóvenes quienes se manifestaban. De hecho, los movimientos libertarios, en los más extremos, tenés movidas antigénero, antiderecho, antilugar de la mujer. Entonces digo, también todo, estamos en contra de nosotros mismos, básicamente. Claro, pero también nos queda un camino por recorrer ahí con la juventud. Digo, ¿no? Hay que ser optimista con el futuro, pero hay que tratar de... La realidad es lo que vos decías antes. O sea, los derechos se conquistan en la calle, luchando, para mí, pero ninguno. O sea, dar por sentado está mal. Hay que seguir, porque nosotros en su momento, cuando se despenalizó el aborto, fue súper emocionante y fue una conquista enorme, sinceramente fue enorme, pero eso no quita que después ese derecho se vaya a cumplir, porque ya lo vimos, o sea, en el norte del país, que es súper conservador y demás, no se aplicaba el protocolo. Entonces, bueno, después tenemos la ley, de nuevo lo mismo, bueno, políticas, exijamos a nuestros representantes que que tomen las medidas necesarias para que se cumplimenten con estas cosas. Lo mismo con el convenio, volviendo, 190 de la OIT. Bueno, es hermoso, vos leés y es como nuestra Constitución, que parece que vivimos en Suiza, pero después, bueno, ¿qué hacemos para que eso se cumpla? Porque tenemos un montón de empresas en las cuales
yo dudo que tengan un reglamento interno en el cual digan cómo proceder frente a una situación de acoso. De hecho, no conozco ninguna, te digo la verdad, no conozco ninguna empresa que tenga eso. Después tenemos el convenio que fomenta las políticas, las acciones positivas para evitar. ¿Y dónde está eso? Yo no lo veo. Vos ya vas a una entrevista y ya te sometés a violencia y a discriminación por ser mujer. Y estoy segura que más de una mujer que vos le preguntes te dice, sí, yo en tal entrevista me pasó esto, en tal entrevista me pasó tal otra cosa. Sí, sí, no, incluso el vestirse bien para el hombre para una entrevista laboral no es lo mismo que el vestirse bien para una mujer, sin duda. Y sí, porque tenés que pensar, y si me pongo esto no estaré mostrando demasiado, pero si me voy, es Pesado. Es un montón. Es un poco perverso, pero el sistema es perverso, o sea, el sistema en el que vivimos, ¿no? Esta lógica también, bueno, es la lógica del capitalismo y de estas relaciones de poder, o sea, la violencia siempre es consecuencia de las relaciones desiguales de poder, ¿no? Entonces, lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo, porque las mujeres y las disidencias y estamos siempre... tenemos menos poder. Entonces, lamentablemente somos sujetos susceptibles de sufrir esto. No hay que aceptarlo. Eso es, no hay que aceptarlo y hay que militar y tratar de evitarlo esto, que no pase más. Digo, para ir cerrando, uno de los temas del año, digamos, que viene ya desde hace tiempo tratándose, es el tema del trabajo no remunerado, ¿no? O sea, la idea de la mujer como prestadora de servicios del hogar, el hombre trabajando afuera, proveyendo. ¿Qué posibilidades reales y ciertas ves de que ese tipo de tareas se reconozcan, que ese tipo de tareas tengan una remuneración, que tengan una jubilación, que no siempre sean políticas compensatorias? ¿Es marketing político? ¿Es transformación de fondo? Viste que dicen, no es amor, es trabajo no remunerado. Bueno, justamente la otra vez estaba viendo en Twitter un debate que se armó en torno a la edad jubilatoria de la mujer, justo que antes lo nombraste. Y no me acuerdo quién había puesto, ¿por qué la mujer se jubila más temprano? Y una militante feminista le contesta y le dice, y porque la mujer pasa años trabajando en su hogar, sin realizar aportes, pero está trabajando. Eso es, por ejemplo, creo que es la única política que te puedo decir, bueno, sí, se le reconoce eso. Después no existe nada. Ojalá. Bueno, ahora salió esta política que se le reconoce un año de aporte por hijo. Eso sí me parece que es un poco de marketing, porque a lo mejor vos podés haber estado laburando en tu casa y no haber tenido hijos. Pero vuelvo a lo mismo, necesitamos siempre un cambio cultural y de paradigma, pero total, a los fines de que se empiecen a reconocer estas cosas. Y también que se deje de ver a las tareas de cuidado como exclusivas de la mujer. Porque no solamente pasa dentro del hogar o del cuidado de los hijos, del marido y del cuidado del hogar en general, limpieza y demás. Vos fijate que la mayoría de las enfermeras son mujeres. Enfermeras, dije, en vez de enfermeros. O sea, todas las empleadas domésticas. Las docentes. De casas particulares. Empleadas de casas particulares, dice. O sea, no es de empleados de casas particulares. Entonces, todo lo que son tareas sexualizadas, literal. O sea, y parten de la misma lógica que decíamos antes, el binarismo. Mujer, hombre. Vos sos mujer, bueno, vos vas a ser maestra, enfermera, o vas a limpiar casas, encima si perteneces a un sector... Peluquera. O peluquera. Exactamente, porque encima a veces se da la ola Es llamativo, exclusiva. el sindicato de peluqueros y peinadores. Y peinadores. Pero la sigla es peluqueros y peinadores. Son todas mujeres. Y son todas mujeres, claro. Bueno, igual ahora viste que hay un poco de cambio, pero también es el hombre ganando ese terreno también, ojo. Sí, pero vos fijate que yo no conozco a ningún hombre que sea empleado de casas particulares. No. A nadie. Tarea de jardinería. De hecho, el estatuto especial es empleadas de casas particulares. Lindísima la charla, da para muchísimo, pero muchísimo Sí. más, pero en algún momento tenemos que cortar el video y la clase asincrónica. Seguramente la podemos invitar a Sofía que nos acompañe algún día cuando Por supuesto. vamos a la clase presencial y que las chicas, los chicos la conozcan. Franquita, ¿algún pensamiento, alguna reflexión final para cerrar? No, me encantó la verdad, la charla.
Sofi, Así que- algo que le quiera decir a los chicos, a las chicas que te van a ver en cualquier momento, se toman su tiempo para verlo, pero ven porque las devoluciones vienen. Nada, son compañeros, compañeras que en algún momento entraron en el mercado del trabajo para quienes todavía no han entrado. Bueno, primero que quedo a disposición, cualquiera, puedo dejar mi mail si alguien quiere material o algo respecto a esto, tengo un montón, me encanta. Y en segundo lugar, bueno, nada, que me parece gente joven, bueno, que las juventudes tenemos un largo camino. Tengo que mirar allá, ¿a dónde miro? A donde vos quieras. Acá. Estamos en el reino de la libertad. No, que las juventudes tenemos una tarea hermosa, difícil, para cambiar un poco la realidad. Creo que el derecho laboral es una herramienta fantástica para lograr eso. Así que se estén formando en eso es genial. Y bueno, y eso, y el compromiso. Siempre el compromiso hace que se pueda cambiar un poquitito la realidad. Bueno, también tenemos compañeras que están, ya son jóvenes de corazón y también están cursando la carrera, porque también es una oportunidad, una segunda oportunidad en la universidad. Sí, no hay edad. Ya ahora no hay edad, La realidad. pero creo que también eso es ganado. Creo que también eso es ganado, el hecho de decir, sí, yo no tengo momento para. Y está bueno que así Por sea. supuesto, por supuesto. Y a ustedes les agradecemos. Bueno, hoy estuvimos en una charla especial, vino la doctora Franca, que la vamos a seguir invitando, la vamos a hacer trabajar no remuneradamente, obviamente. Pero bueno, mientras sea para aprender y sea para el colectivo, bienvenido sea. Nos estamos viendo. Después vemos cómo hacemos las devoluciones. Vamos a empezar la paritaria de devoluciones y de trabajos para que no se saturen de más. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.